Hola, bienvenidos. Seguramente ya leyeron el título del video. Y sí, hoy vamos a hacer un deepfake a un vídeo, pero esta vez vamos a cambiar múltiples rostros. Y sí, parece algo complicado, pero en realidad es muy sencillo. Así que empecemos porque este vídeo es un poco largo. Lo primero que tenemos que hacer es abrir este cuaderno de Google Colab. ¿Para qué? Pues para ejecutar Face Fusion, que es la herramienta con la cual vamos a hacer este deepfake. Bueno, como siempre, lo primero que tenemos que hacer es conectarnos. Y claro, asegurarnos de que sí estamos conectados a una máquina. Para ello vamos a entorno de ejecución, a cambiar tipo de entorno. Y sí, como ven aquí estamos con la T4. Y bien, ya estamos conectados. Lo siguiente que tenemos que hacer es ejecutar cada una de estas celdas. La primera, nos aparecerá esta advertencia y damos clic en ejecutar de todos modos. Ejecutamos la segunda y la tercera. Y esperamos a que terminen de ejecutarse todas las celdas. Y después de un par de minutos, al final tendrán estos dos enlaces. Así que abren cualquiera de estos dos. Y nos encontraremos con esta interfaz, que parece un poco complicada pero no lo es, ya verán. Además, en un tutorial anterior ya vimos cómo se maneja esta herramienta, donde hicimos un deepfake, pero ahora lo haremos con diferentes rostros. Así que lo primero que tenemos que hacer es colocar aquí nuestro archivo de vídeo, es decir, al cual le vamos a hacer el deepfake. Para este caso yo tengo este vídeo, así que lo voy a dejar aquí, donde dice Target. Y esperamos a que termine de cargarse. Y como pueden ver, se trata de un vídeo que me encontré ahí por TikTok. Tenemos 3 rostros, ya los 3 les vamos a aplicar un deepfake. Pero para eso antes debemos cargar pues la fotografía o la imagen de un rostro que queremos utilizar. Y para este caso yo tengo este rostro. Sí, el rostro de Emma Watson. Ahora lo que tenemos que hacer es ir hasta aquí abajo. Y como ven, la herramienta ha identificado los 3 rostros. Y lo que tenemos que hacer es simplemente dar clic al rostro al cual queremos hacerle este deepfake. Vamos a empezar con este de aquí, el primer rostro. Damos un clic. Y como ven, aquí arriba ya tenemos una previsualización. Yo creo que se va a ver bastante bien. Y claro, pueden ir jugando con estos parámetros que tienen aquí. La referencia de la distancia y estas opciones que tienen aquí. Por ejemplo, omitir el audio de nuestro vídeo, mantener los fotogramas por segundo e incluso estas otras que tienen aquí. Pero les recomiendo que no toquen nada si es que no conocen estos parámetros. Bueno, y si les gusta la previsualización, simplemente dan clic en Start. Y ahora nos toca esperar. Pero si vamos a nuestro cuaderno de Colab, veremos que el proceso ya ha comenzado y se está aplicando el deepfake a cada fotograma de nuestro vídeo. En este caso son 101 fotogramas y estamos avanzando relativamente rápido, así que solo nos queda esperar. Bien, y después de un par de minutos tendremos nuestro resultado y es este que ven aquí. Veamos qué tal salió. Sí, creo que salió bastante bien. Ahora, ¿qué hacemos para cambiar el rostro a los demás? Pues lo que tenemos que hacer es descargar este vídeo. Lo podemos hacer dando clic en este botoncito que ven aquí. Con nuestro vídeo ya descargado, procedemos a borrar este otro, es decir, el vídeo inicial. Y lo mismo hacemos con nuestra imagen. Procedemos a borrarla. Ahora lo que tenemos que hacer es cargar nuevamente nuestro vídeo, pero el vídeo al cual le acabamos de hacer el deepfake. Entonces cargamos el vídeo que acabamos de descargar. Bueno, aquí lo tenemos. Y aquí cargamos otra imagen de otro rostro. Por ejemplo, yo tengo el rostro de Jennifer Lawrence. Y bueno, ahí lo tenemos. Ahora vamos hasta aquí abajo y seleccionamos el otro rostro. Y nuevamente verán aquí una previsualización. Como ven, se ve bastante bien, considerando que en esta imagen nuestro rostro está con este cabello rubio. Espero que no dificulte nuestro deepfake, pero lo vamos a ver. Bueno, con eso ya listo, simplemente damos clic en Start aquí abajo. Y nuevamente solo nos queda esperar. Y después de un par de minutos también tenemos nuestro resultado.
Como ven, se ve bastante bien. Ahora lo que hacemos es, como lo hicimos anteriormente, descargar este vídeo. Y también procedemos a eliminar este vídeo de aquí y también la imagen. Ahora lo que hacemos es cargar nuevamente el vídeo que acabamos de descargar. Lo agarramos y lo soltamos aquí. Como ven, ahí está. Ahora lo que tenemos que hacer es subir otra fotografía con otro rostro. En este caso voy a utilizar el rostro de Tom Cruise. Aquí lo tenemos. Ahora bajamos y seleccionamos el rostro del que nos falta, que es de este sujeto. Y en la parte de arriba se actualizará nuestra previsualización. Y como ven, ya está. Creo que se va a ver bastante bien. Bueno, entonces damos clic aquí abajo en Start. Bueno, y para terminar tenemos nuestro resultado final, que es este. Pero mejor les pongo una comparación lado a lado. Así que ahí lo tienen. Como lo vieron, es muy sencillo y fácil de utilizar. La verdad es que no creo que tengan problemas. Pero lo único que quiero recomendarles es que lo utilicen responsablemente, solo para divertirse o hacer algunas parodias o algo como eso. Ya saben que si hacen mal uso de esta herramienta, de alguna forma esto se reporta y los desarrolladores pueden decidir no continuar con este proyecto y dar de baja a esta herramienta. Así que ténganlo en cuenta. Y no se preocupen que el link de este cuaderno de collab se los dejaré en la descripción del vídeo. Sin nada más que decirles, cuídense mucho y hasta la próxima.